porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Muy bien, ¿qué tal, hermanos? El gusto de reencontrarnos nuevamente y compartir la palabra de Dios. En este momento quería pensar en un día muy especial. Y la realidad es que hay muchos días que nosotros recordamos. El día que nos casamos, el día que nacieron nuestros hijos, también quizás el día que nos recibimos de alguna carrera universitaria. Algunos recuerdan también muy especialmente el día que conocieron a Cristo como su Salvador personal. También podemos recordar algún triunfo personal o grupal, y también hay muchas fiestas y ocasiones que tanto a nivel local como internacional son días que se recuerdan y que se festejan. Seguramente no nos vamos a acordar mucho del día en que comenzó esta cuarentena, pero lo que sí vamos a recordar es el día en que salimos de ella. También hay días muy tristes que preferimos no recordar, pero están ahí, y cuando llegan la fecha de su aniversario puede entrarnos una angustia y hacernos sentir un poco mal por recordar esa fecha que puede ser triste por el fallecimiento de un familiar o también por un hecho lastimoso. Pero hoy queremos compartir de un día maravilloso. Un día que tiene ciertas características, un día en el cual no estuvimos presentes, un día en el cual pasaron muchas cosas que nosotros no vimos, un día que los que estuvieron allí sí nos cuentan lo que pasó, un día que cambió el destino y la situación de muchas personas en este mundo, y un día que también tiene la característica que fue anticipado, ya que previamente se nos habla de este día especial. Para acercarnos a este día, vamos a reflexionar sobre el texto que escribió un médico, y dijo lo siguiente: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. ¿Cuándo se dijeron estas palabras? ¿Quién las dijo? Estas palabras fueron dichas después de que se realizó una encuesta de opinión. A un grupo de personas se les pidió que dijeran, que contaran qué decía la gente acerca de Jesús. La respuesta que este grupo dijo era que algunos decían que era Juan el Bautista, otros que era Elías, otros que era Jeremías, o que podía ser alguno de los profetas que había resucitado. Luego se le preguntó a este grupo, que contestó primero, qué pensaban ellos acerca de Jesús. Y alguien, en forma anticipada y velozmente, dio la siguiente respuesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego de esta declaración es que Jesús dice, y por eso Lucas, el médico, nos deja
narrado lo siguiente: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. Nos cuenta que alguien iba a sufrir mucho, que iba a ser rechazado, que sobre todo por las autoridades religiosas de aquella época, que lo iban a matar y que luego al tercer día volvería a vivir. ¿Qué es lo que más le sorprende de esta declaración? ¿Será el sufrimiento que iba a tener esta persona? ¿Será el rechazo que iba a tener de las autoridades religiosas de la época? ¿Será que iba a morir? ¿O será que luego del tercer día iba a volver a la vida? ¿Quién era el Hijo del Hombre? Jesús, como representante de toda la raza humana, pero siendo al mismo tiempo Dios, que le puede decir a un paralítico: tus pecados te son perdonados, y levántate, toma tu lecho y anda, mostrando que también era Dios en ese momento al perdonar los pecados y al hacer un milagro sanándole físicamente. Este texto que recién hemos leído nos habla de 2 días especiales en la vida de esta persona: un día de muerte y un día de volver a la vida. Si nosotros vamos a la Biblia y leemos en Marcos 15, 42, 47, allí vamos a asegurarnos primero de que realmente Jesús murió. Dice que un hombre llamado José de Arimatea se presentó ante Pilato y pidió, luego de que Jesús había sido puesto allí en la cruz y había fallecido, se acercó a este gobernador y le pidió el cuerpo. ¿Qué hizo este gobernador, Pilato? Bueno, llamó al centurión, al que estaba a cargo de aquel evento tremendo, que confirmara que Jesús había muerto. Ante este hecho y ante esta confirmación, Pilato entrega el cuerpo a este hombre llamado José, quien lo sacó de la cruz, seguramente con la ayuda de otros, lo envolvió en una sábana y lo llevó hasta el sepulcro que era propiedad de él, cavado en la misma roca. La tumba donde fue puesto Jesús, sin necesidad de un ataúd, como se estilaba en aquel tiempo, se ponía quizás sobre algo que estaba dentro de la cruz y que podía descansar allí ese cuerpo. Esa tumba se cerró y nos dice la Escritura en otros lugares que la misma fue sellada con el precinto romano, que consistía en unas cuerdas a las que se le ponía una cera y eso formaba el precinto. No obstante, y también a causa de la insistencia de las autoridades religiosas, se dejó una guardia allí para que custodiaran esa tumba luego de que la piedra se corrió sobre la entrada y se puso este precinto. Por lo tanto, no nos queda ninguna duda que Jesús murió, ya que todos los que participaron en estos hechos, hasta que la piedra se corrió sobre la tumba, pudieron confirmar de que Jesús había muerto. Jesús no murió cuando fue bajado de la cruz, ni a último momento, sino que murió cuando Él, nos dice la Biblia, con una gran voz expiró, entregando su espíritu al Padre. Este fue un hecho muy notorio, que hasta el centurión, el soldado romano que estaba allí delante de Jesús, pudo exclamar al ver esta situación y cómo los elementos naturales también
jugaron su papel, viniendo tinieblas sobre la tierra y también generándose un terremoto que hasta partió las piedras, como vamos a ver un poquito más adelante. Este soldado, al ver esta situación y mirando a Jesús, pudo exclamar: verdaderamente este era Hijo de Dios. Jesús murió. Y llegamos a el relato donde vamos a basar nuestra exposición, allí en Marcos 16. Esto fue el día viernes, murió, fue sepultado. Pasa todo el día sábado en silencio, allí en la tumba. Y el domingo, en las primeras horas de la mañana, sucede este hecho que vamos a comentar ahora. Cuando pasó el sábado, estamos leyendo ahí Marcos 16:1, cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. 3 mujeres, por lo menos, van al sepulcro con la intención de poner especias aromáticas, sustancias normalmente de origen vegetal como la canela y otras, entre las telas, entre la tela que envolvía el cuerpo del Señor. El fin de esta práctica era preservar de la mejor manera el cuerpo de aquel que había fallecido, con el objeto de dilatar lo más posible y sacar, digamos, por si alguien más venía a ver ese cuerpo, el olor que la descomposición podía estar produciendo. Esto era un acto de plena devoción. Me hace pensar y en una escritura, allí en Efesios, cuando el apóstol Pablo dice: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, su iglesia, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Pensaba en la actitud de estas mujeres como un ejemplo a imitar. Ellas iban al sepulcro con la idea de cuidar el cuerpo del Señor. Para que nosotros como cristianos podamos cuidar el cuerpo de la iglesia, su cuerpo, el cuerpo de aquellos que han sido redimidos por su sangre, también debemos ser guiados por el Espíritu de Dios para poder realizar esta tarea que es de tremenda importancia: poder cuidar el cuerpo del Señor unos a otros. Tenemos que tener cuidado y no ser negligentes con lo que podemos dar y con lo que no estamos dando para esta tarea. Debemos dejar de lado intereses o gustos personales para alcanzar el bien de todos y por sobre todo mantener la unidad del Espíritu. Como nos dice la Escritura, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Estas mujeres iban con esa intención. Nosotros debemos tener siempre presente la intención de cuidar el cuerpo del Señor. Ahora, estas mujeres que recién salían de sus casas iban rumbo a la tumba y habían estado el día que lo pusieron allí presentes, pensaban: ¿y cómo haremos para entrar si la piedra está puesta? Una piedra que quizás, por lo que narran los historiadores, tenía que ser removida por varios hombres. Y en esto también pensaba que cuántas veces decimos que cuando esto o aquello salga de en medio o cambie, ahí sí voy a servir al Señor. ¿Cuántas veces aparecen piedras
como la comodidad, el sacrificio, las malas relaciones, el individualismo, el no poder trabajar en equipo, que nos impide acercarnos al Señor y a su iglesia. Ellas pensaban que la piedra estaba allí, pero igual habían salido y su caminar no las detenía por más que seguían pensando en esta dificultad. Cuando hay una sana intención de servir al Señor, aún las más pesadas piedras van a quedar de lado. Cabe señalar también que el servicio es bueno que comience a realizarse dentro del marco del entorno de la propia iglesia local, porque es allí donde dentro de sus ministerios el creyente va a poder empezar a iniciar ese servicio en compañía de otros creyentes, también compañía de algunos líderes que van a estar observando la dedicación y la forma que puede tener de servir ese hermano, esa hermana, y de esa manera poder ir percibiendo el don que pueden tener para indicarles en qué lugar empezar a servir mejor y de qué manera hacerlo. Estas mujeres fueron de mañana muy temprano cuando nadie las veía. Quizás era un momento peligroso, pero el amor de Cristo hace mover nuestros corazones y nuestros hechos y salir de nuestra zona de seguridad. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Podemos pensar. ¿Y por qué no hacemos lo que no hacemos? ¿Por qué no hacemos lo que debemos hacer? Si has creído en Cristo, tienes al Espíritu Santo en tu ser y la esperanza de la vida eterna con el Señor. Pero tenemos que empezar a caminar la vida cristiana. Uno de los primeros pasos en la vida cristiana es el bautismo, un acto de obediencia, de testimonio, de identificación. ¿Qué puede detenernos para no dar este paso? Quizás la falta de conocimiento bíblico, puede ser, sí. Pero una vez que tengamos el conocimiento bíblico y sepamos claramente que el Señor nos manda que nos bauticemos, ¿qué puede detenernos? Todo tendría que dejar de lado. Nuestro grado de santidad, no. Los primeros cristianos se bautizaban ni bien creían y no eran tremendamente santos, pero sabían que era el mandamiento del Señor. Aquí tenemos una exhortación directa para, en el servicio, cómo comenzar obedeciendo al Señor y dando ese paso de bautismo. En segundo lugar, podemos pensar que el servicio también es disfrutar de la comunión o tener comunión con el pueblo de Dios, participando en las reuniones donde todo el pueblo está junto. La cena del Señor, las reuniones de enseñanza, las reuniones donde oramos también al Señor para pedir bendición y darle gracias por todo lo que Él nos da. Quizás también, si ya habías avanzado un poco en la vida cristiana y te has detenido, qué lindo sería volver a experimentar el gozo del servicio, contándoles a otros lo que Cristo hizo en tu vida y también participar de otras tareas junto con los hermanos en la iglesia, ejerciendo el don que Dios te dio, que es para beneficio y edificación de los demás creyentes. Si en algún momento nos hemos detenido en el camino, una de las cosas que estamos haciendo es dejando de bendecir a otros que necesitan de lo que Dios nos dio. Cuidado en que se puede amar al Señor y no se puede amar al mismo tiempo a la gente, a los cristianos. Y también se puede amar a los cristianos y no estar amando al Señor. Estas mujeres no estaban esperando cuando iban a la tumba ver a alguien vivo, pero igual fueron con la esperanza de que pudieran llegar a cumplir lo que tenían en su corazón, poner estas especias en el cuerpo
del Señor. Pero ¿quién iba a remover la piedra? Cuando llegaron, y aquí nos dice la Escritura, por una sorpresa grande, y el primer milagro que ellas percibieron fue que la piedra no estaba en su lugar. Y esto lo dice Marcos acá, y lo dicen los 4 evangelistas también, que narran con algunos más, otros menos detalles, todo lo que pasó ese tremendo día. Esperaban ver el cuerpo del Señor, y cuando se acercaron a la entrada del sepulcro, lo que vieron fue a un joven con vestiduras blancas. Qué glorioso fue el mensaje de este joven. La Escritura nos dice: no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. Y este es el mensaje glorioso y que hace glorioso también este día del cual estamos hablando. Indudablemente, si nosotros repasamos los hechos narrados en los evangelios, en los 4 nos vamos a dar cuenta de que hay algo que falta. Y lo que falta es de qué manera resucitó el Señor. ¿Cómo hizo el poder de Dios para resucitar al Señor? Bueno, eso no está narrado, no nos está revelado, pero lo que sí sabemos, y no es un hecho en donde tenemos que detenernos, que no sepamos cómo, sino que sepamos que el hecho realmente fue una realidad. La tumba había quedado vacía, y por esto es famosa la tumba de Cristo. Hay otras tumbas en otros países que contienen, sí, los restos de personas muy importantes. Y allí están, y se pueden ir a ver, y se va a ver quizás el cajón o el lugar donde esos restos están. Pero lo maravilloso de la tumba de Cristo, que quizás no se sabe el lugar preciso donde fue, algunos dicen que está debajo de una iglesia allí en Jerusalén, que se puede visitar, y de hecho mucha gente la visita, y que sienten al llegar a ese lugar una sensación muy especial. Bueno, lo especial que tiene, yo no sé si esa es verdaderamente la tumba donde fue puesto el Señor, ese sepulcro cavado en la roca, pero lo que sí sabemos con certeza es lo que dijo esta persona que estaba allí adentro. Jesús resucitó. Y se lo dijo de esta manera a estas mujeres que iban con una intención al sepulcro, pero se encontraron con una realidad tremenda, distinta a la que ellas esperaban, aunque Jesús había dicho que esto iba a pasar en varias oportunidades. El pensamiento, después de aquel hecho horroroso, tremendo de la muerte pública del Señor, la muerte más cruel en el Imperio Romano y en aquellos tiempos, después de todo aquello, seguramente habían olvidado este tema. Pero este joven se lo recuerda, ha resucitado. En ese momento nos cuenta la Escritura que antes, no sabemos exactamente en qué momento antes de que las mujeres llegaran a la tumba, cómo se removió esta piedra, dónde quedaron los soldados. Bueno, otros evangelistas nos cuentan que hubo un terremoto fuerte que permitió, por el poder de un ángel que descendió del cielo, correr esa piedra, ya que la piedra rodaba sobre la entrada una vez que se quería cerrar. Esa piedra rodó hacia otro lado y la entrada quedó abierta. La piedra fue removida por el poder de Dios. ¿Y por qué? Ya que Jesús podría haber salido de la tumba sin necesidad de que se abriera la entrada, con la piedra aún colocada sellando el lugar. ¿Cuál es el motivo?
Bueno, el motivo es que Dios quería que el mundo comprobara, como comprobaron aquellas mujeres y otros más, que Jesús no estaba ahí. Que el Salvador del mundo que había muerto no estaba ahí porque había resucitado. Y de esa manera nosotros nos encontramos con este día glorioso de poder, de resurrección, donde Dios termina cumpliendo la obra que había previsto para la venida de Jesús a este mundo. Era necesario morir, era necesario sufrir mucho, era necesario que fuera sepultado y era necesario también que resucitara para nuestra justificación. En este momento, cuando el Señor resucita, se cumplen aquellas palabras cuando Él mismo dijo: destruyan este templo, hablando de su mismo cuerpo, y yo lo levantaré de nuevo en 3 días. Las mujeres comprobaron que Jesús no estaba allí. Nadie encontró su cadáver para demostrar que no resucitó. Jesús también dijo: esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no le será dada más señal que la del profeta Jonás, porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Algunos después, tratando de justificar que Jesús no estaba, adujeron que los discípulos habían robado su cuerpo. ¿Pero qué pasó con la guardia? ¿Dónde quedó? ¿Por qué no dio ningún testimonio de lo que había pasado? Este argumento se cayó fácilmente, por varios motivos. No hay nadie que haya refutado en aquel entonces lo que había pasado. Y por otro lado, 4 personas escribieron este hecho en los 4 evangelios, comprometiendo así su propio testimonio y su propia vida con esta verdad. Le recordamos también que el hecho de la resurrección ya nos había anticipado el Señor, que tenía poder para resucitar personas, como cuando lo hizo frente a la tumba de Lázaro. Y una de las cosas más interesantes que hizo la gente después de ver ese milagro, después de estar varios días en la tumba, el poder de la voz del Señor llama a Lázaro y lo hace venir afuera sin la intervención de nadie. Un hecho de resurrección tremendo. Pero no fue el único. Pero de este hecho, antes de salir, la gente que había estado con Jesús cuando Él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, seguía difundiendo esta noticia. Cuando Jesús manda a los discípulos de 2 en 2, les da poder para muchas cosas. Y una de las cosas que muy pocas veces se menciona es que le dio poder para resucitar muertos. Los discípulos no contaron al regreso si esto había pasado o no, pero Jesús les dio poder para resucitar muertos. También en Mateo 27, 52 nos cuenta que se abrieron los sepulcros cuando Jesús muere y muchos santos que habían muerto resucitaron por el terremoto que se produjo en el momento que Él expiró. Pedro, hablando en Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, una de sus palabras fue: a este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos, dijo Pedro en Pentecostés. Más adelante, Pablo, persiguiendo y matando a los creyentes, se encuentra con este mismo Jesús resucitado, ya ascendido al cielo, pero que se le presenta de una forma tremenda y cambia totalmente el objetivo y la forma de vida
de este hombre, que perseguía a la iglesia y ahora se constituye un iniciador de iglesias en todo el mundo conocido en aquel entonces. Y les dice a los corintios: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a alguien nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Este es el propio testimonio de Pablo, narrando y contando, resumiendo a todas las personas que Cristo, después de resucitado, ya con un cuerpo glorioso, pero sin dejar de tener las características de un cuerpo humano, se presentó y estuvo varios días con sus discípulos y otras personas. Cuando los discípulos quieren nombrar otro discípulo, otro apóstol, una de las cosas que dicen es lo siguiente: por tanto es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaba todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Testigo de la resurrección. Buscaban a alguien que fuera testigo también de la resurrección. Finalmente, después de escuchar esta noticia, las mujeres, asombradas, pero no sin tener cierto miedo y espanto de lo que habían visto, no solo por la tumba, por la piedra corrida, no solo porque el cuerpo del Señor no estaba, sino por este anuncio maravilloso y tremendo de la persona que estaba allí, que dijo: ha resucitado y va a Galilea, como lo había dicho antes. Estas mujeres vuelven corriendo a contarle esta noticia a los discípulos. En aquel tiempo, el testimonio de una mujer era similar al de un esclavo o de un criminal. Gracias a Dios que el Evangelio ha cambiado también y ha enaltecido a la mujer a la altura que Dios quiere que tenga. Y estas palabras fueron escuchadas por los discípulos y fueron creídas, y también fueron contadas y registradas en la Biblia, no teniendo ningún miedo a que se tomara como algo fuera de la realidad, sino que basándose en ese testimonio y confirmando y no teniendo ningún prejuicio de que la realidad de la resurrección de Cristo iba más allá de cualquier costumbre que hubiera en aquella época. Si esto hubiera sido inventado por los apóstoles, nunca hubieran dado este detalle, que fueron las mujeres las que trajeron esta noticia. Es tremendo leer el capítulo 53 de Isaías, escrito muchos años antes de que naciera Jesús, hablando precisamente con detalles muy específicos de la muerte del Señor Jesucristo, cargando nuestros pecados en la cruz. Y también hablándonos acerca de ese linaje nuevo que iba a haber después de su muerte y el cual lo iba a satisfacer, porque el fruto de la aflicción del Señor se iba a ver reflejado en la salvación de muchos que iban a creer en la resurrección de Cristo. Y así todo ese capítulo 53, una profecía maravillosa, dicha muchos años antes acerca de Jesús, también confirma
el día de su muerte y el día de la resurrección. Murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. 3 cosas decía un pastor hace poco. La primera era que él se gozaba de que su pasado y nuestro pasado y el pasado de cualquier cristiano ya no era un problema, porque Cristo había perdonado todos mis pecados, todos nuestros pecados. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El pasado no nos afecta, ni nos va a condenar para el futuro. El que está en Cristo, nueva criatura es. Gracias al perdón divino. Mi presente es la realidad de que por medio del Espíritu Santo, decía el pastor, Cristo vive en mí y me guía en este camino de la vida donde nos vamos a encontrar con muchas alegrías y también con muchas tristezas. Eso es el presente, pero siempre con la ayuda de Dios desde adentro nuestro. Y tercero, que el futuro estaba asegurado en las manos del Señor. Por eso el día de la resurrección del Señor es un día memorable, un día maravilloso, un día para no olvidar. Dice la Escritura, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, Jesús, la resurrección de los muertos. ¿Puedes creer esto? Dios extiende sus brazos, un Dios vivo, un Dios que está atento a cuando tú te vuelvas a Él pidiéndole perdón, porque Él quiere salvarte, porque por amor dio su vida y por el poder de Dios resucitó de los muertos para justificarnos delante de Dios. ¿Eres un cristiano? Frente a este día, frente a este hecho de la resurrección de Cristo, no podemos menos que caer rendidos y decir que no somos nada, que lo que somos es por la gracia de Dios y de esa manera vivir los días que nos restan en este mundo. Que Dios bendiga tu vida, que Dios nos bendiga y que nos permita en el resto de lo que queda de este año y de nuestra vida seguir pensando y compartiendo de este día maravilloso, el día que Cristo volvió a la vida y de esa manera pudo darnos la justificación de nuestros pecados. Él vive y nos vendrá a buscar. Vive y cumplirá todas sus promesas de vida eterna. Que Dios te bendiga y gracias por escucharnos. Puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él, su rectitud por la fe mía es.
declarado justo soy en Él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, el yo creer Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre Él, su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en Él. Oh, 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 declarado justo soy en Él. Declarado justo soy.